La oligarquía chavista no quería abandonar el poder en Venezuela y por eso han cocinado unos resultados electorales que legitimen ante la opinión pública su permanencia en el poder. Veámoslo. En Venezuela solo había realmente dos escenarios electorales posibles. El primero, que la oligarquía chavista que controla todos los resortes del Estado venezolano hubiese pactado con alguna potencia extranjera, por ejemplo los Estados Unidos, el abandono ordenado del poder a cambio de un retiro dorado en el exilio. Y la segunda posibilidad, que la oligarquía chavista que controla todos los resortes del Estado venezolano no quisiera abandonar el poder. Y finalmente lo que hemos comprobado es que el segundo escenario era el correcto, a pesar de haber destruido por completo la sociedad y la economía durante las últimas décadas. Démonos cuenta de que ninguno de los dos escenarios electorales que he planteado dependía en absoluto de cuál fuera el sentido del voto de los venezolanos. Porque en Venezuela lo importante no es quién vota, lo importante es quién cuenta los votos. Y quien cuenta los votos en Venezuela es el chavismo. Por consiguiente, si el chavismo no quiere abandonar el poder, simplemente contará e inventará los votos que necesita contar e inventar para legitimar electoralmente su permanencia en el poder. Y eso es lo que ha sucedido esencialmente en Venezuela, porque desde hace muchos lustros Venezuela no es una democracia garantista, no es un estado donde el poder establecido, en este caso el chavismo, respete el resultado de las urnas, sino que es un estado donde el poder establecido, es decir, el chavismo, retuerce, manipula los resultados de las urnas para permanecer en el poder. Y lo sabrá que ingenuamente piensen que quizá Maduro haya ganado limpiamente estas elecciones, que quizá la mayoría de los electores venezolanos sigue estando detrás del chavismo. Pero si ya es complicado, no imposible, pero sí complicado, que una misma oligarquía política, un mismo partido político, se mantenga durante 25 años en el poder, sin que el tamaño de su oposición electoral vaya engordando, si esto ya es difícil, no imposible, pero sí difícil, que el partido que consigue mantenerse durante más de 25 años en el poder sea el responsable de, primero, haber hundido la economía venezolana en un 75% durante los últimos 10 años, hasta el punto de que el PIB actual de Venezuela es el mismo que tenía a comienzos de los 60, es decir, 60 años perdidos. Segundo, es el responsable de que casi 8 millones de venezolanos hayan abandonado el país durante los últimos años, el mayor éxodo de la historia de Iberoamérica y uno de los mayores éxodos de la historia de la humanidad, solo comparable a los desplazamientos humanitarios por motivos de guerra. Y tercero, es el responsable de haber generado una de las mayores hiperinflaciones de la historia de la humanidad. Imagínense que el gobierno de su país hace retroceder sus ingresos personales, su calidad de vida, al nivel que tenían hace 60 años, que además provoca que el 20% de la población del país se marche al exilio y por último aniquila por entero el valor de su moneda hasta el punto de dejarles sin ningún tipo de ahorro. ¿Ustedes seguirían votando de manera generalizada y entusiasmada al gobierno de ese país? Si pudiesen votar en libertad, es harto dudoso que fuera así. En otras palabras, que una oligarquía, que un partido consiga mantenerse durante más de 25 años en el poder a través del apoyo real de su población, después de haber destruido la economía, después de haber destruido la moneda y después de haber desgarrado a la sociedad, es harto inverosímil. Máxime si nos encontramos ante un régimen autoritario que se ha encargado de suprimir cualquier resquicio de Estado de Derecho en cualquier ámbito de la vida política y social, y por tanto de un régimen que si quiere manipular el resultado de las elecciones para mantenerse en el poder, puede manipular el resultado de las elecciones.
¿Qué credibilidad cabe otorgar a unos resultados electorales cocinados por la propia oligarquía que no quiere abandonar el poder y favorables, casualmente, a esa propia oligarquía? El caso de Venezuela resulta enormemente ilustrativo para recordarnos que una oligarquía extractiva, en este caso el chavismo, pero podría ser cualquier otra, puede perpetuarse en el poder aún destruyendo a la sociedad y a la economía a las que está parasitando. La política no posee ningún mecanismo de autorregulación natural, en función del cual los buenos gobernantes tiendan a permanecer en el poder y los malos gobernantes tiendan a ser expulsados del poder. Al contrario, es perfectamente factible que los peores gobernantes se perpetúen en el poder precisamente porque no tienen ningún escrúpulo para hacer todo lo necesario que les permita seguir en el poder. La única forma de minimizar el riesgo de tiranización de una sociedad no es confiando en que quienes alcancen el poder sean buenas personas. De hecho, la diferencia entre Venezuela y España no reside en que los políticos venezolanos sean peores, tengan peores instintos, sean naturalmente más autoritarios que los políticos españoles. Es más, tenemos un político español que ha sido presidente del gobierno de España y que no tiene ningún tipo de problema moral con estar legitimando la tiranía chavista en Venezuela. Me estoy refiriendo, claro, a José Luis Rodríguez Zapatero. Si Zapatero no pudo hacer en España lo mismo que ha hecho el chavismo en Venezuela, no es porque Zapatero tenga algún tipo de restricción moral, de autocontrol moral, que le impida legitimar la senda de tiranización de una sociedad, porque esa senda de tiranización sí la está legitimando en el caso de Venezuela. Si Zapatero no pudo hacer en España lo que el chavismo ha hecho en Venezuela, es fundamentalmente porque las instituciones españolas todavía son más sólidas que las instituciones venezolanas. Es decir, que los pesos y contrapesos existentes dentro de España todavía son capaces de limitar el riesgo de tiranización en mayor medida de lo que pudieron hacerlo en Venezuela. De hecho, una democracia sin esos pesos y contrapesos se puede convertir en la mayor de las tiranías imaginables, porque basta con que un tirano se vista con los ropajes de demócrata, aún manipulando los resultados de las elecciones, para que luego a ese tirano se le consienta todo. Quienes defienden una democracia ilimitada, es decir, una democracia que pueda hacer lo que le venga en gana, con tal de que tenga un respaldo suficiente de votos detrás, quienes defienden esa democracia ilimitada, basta con que consigan generar la imagen, la ilusión de que cuentan con suficiente respaldo electoral para legitimar cualquier acción, cualquier comportamiento, cualquier decisión del tirano que se ha vestido con ropajes democráticos. Y por eso, como el caso venezolano ilustra a la perfección, no podemos ceder ni un milímetro ante cualquier intento de nuestros gobernantes por ir desarmando el sistema de pesos y de contrapesos que sirve para restringir su poder y, por tanto, para minimizar el riesgo de que se tiranicen. Porque si nuestros gobernantes consiguen desarmar ese sistema político, social y económico de pesos y contrapesos, nuestros gobernantes se tiranizarán. No es una pendiente resbaladiza optativa, sino inevitable. Y por desgracia, en demasiados países como España, ya hemos cedido demasiado terreno al respecto. No hemos llegado todavía a un punto de no retorno, pero en Venezuela también creyeron en su momento que no llegarían a ese punto de no retorno, y hoy son totalmente rehenes de la tiranía chavista. Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende? Sí, del gobierno. Pues ya está.